Bienvenidos a este podcast, el podcast de Sign Chapter México, avaluado por la American Academy of Neurology y por la Facultad de Medicina de la UNAM. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a la doctora Ivette Lugo Hilario, médico pasante de Servicio Social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, ex miembro de Mission Brain, Universidad Autónoma de Guadalajara, y apasionada de neurocirugía y la investigación. Dora, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de Sign y a Miguel, que fue en contacto. En esta ocasión, como objetivo de este podcast, es hablar sobre los distintos grupos estudiantiles e incluso también sobre el servicio social, el impacto que llegó a generar como tal llegar a estos lugares, ¿no? Soy estudiante de Medicina por la UNAM y soy también miembro de Sign Chapter. Y bueno, cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, mi nombre es Dora, como ya lo han dicho y ya me he presentado. Soy originaria del estado de Hidalgo, pero he andado en varias partes. Mi prepa la hice en CCH Sur, parte de la uni de la Facultad de Medicina de CEU. En tiempos de COVID, pues hubo un tema ahí que decidí salirme de la carrera y la volví a retomar en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahí pues cursé los 4 años que son de carrera, después el internado médico lo hice en un hospital de León y ahora el servicio inicial lo estoy haciendo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de Manuel Velasco Suárez, en el Departamento de Neurocirugía Vascular. Pero pues medicina no es todo para mí, también he competido en CrossFit, he tenido la oportunidad de ganar algunas competencias. Ahorita ya no es tanto, es más como para hobby, relajarme. Me gusta hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, hago danza aérea desde la uni, entonces hago telas, otras cosillas ahí como de circo. Me gusta, no sé, salir al cine, otras cosas como tener el balance también de mi vida. Y pues, esa soy yo. ¿Cómo empezaste en medicina? ¿Cómo decidiste que te gustaba? ¿Y en qué momento dijiste, el neuro es para mí? Bueno, para mí fue un poquito distinta la historia, a lo mejor de varios, o no sé si alguien comparte la historia como... Perdón, voy a volverlo a repetir. Okay. Bueno, mi historia es un poquito más personal, no sé si alguien se identifique con mi caso, pero yo tuve un adenoma hipoficiario cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, pero tuve la desventaja que en el tratamiento pues no me fue el más óptimo, porque pues uno pues también no pude crecer mucho, el tratamiento que me fue dado no fue el más óptimo, de ahí pues uno va creciendo y te vas dando cuenta que el doctor que te iba tratando pues lo único que buscaba a lo mejor era beneficio económico. Y ese mismo problema que tuve fue como que pues yo me sentía súper mal en esa edad, todos los problemas que me llegaron pues fue como que pues es que ¿por qué me está pasando a mí? Si estoy yendo a un médico, se supone que me debería de sentir mejor y no peor. Entonces yo solita fui buscando como que respuestas a esto y a lo que me llevó de repente a tener una pasión o le agarré cariño en las neurociencias. Me empezó a gustar leer sobre el cerebro, sobre cosas de neurociencias, y en una ocasión me topó con el libro del doctor Quiñones, Hinojosa, de Dr. Q. Lo leo y la verdad es que su historia es muy inspiracional en el libro, de cómo de jornalero llega a ser el mejor neurocirujano de Mayo Clinic, que ahora es el chair de Mayo Clinic, y pues la verdad yo dije, pues es que yo quiero llegar a ser como él, y de ahí nació como que la idea, y de ahí pues como que se me plantó tanto que todo mi camino fue medicina, neurocirugía, cerebro. Hubo un punto en que la verdad es que sí dudé qué quería, si quería algo neurología, lo clínico, si quería algo quirúrgico. Y aquí el punto como de quiebre fue el internado médico. Y en el internado fue como que me di cuenta que me gustaba entrar a quirófano, que ahí para muchos a lo mejor puede ser estresante, pero para mí entrar a quirófano, cirugías de neuro,
era como que los pendientes pueden existir, pero el quirófano ahí puedo ser yo, puedo olvidarme de todo, puedo despejarme y ya después terminaré mis pendientes que pueda tener. Y en consulta había ocasiones en que a lo mejor me estresaba un poquito y que no, puede ser una parte que tengo que trabajar en mí, que con los pacientes a veces no puedo ser o muy empática, o que a lo mejor digo, es que pura consulta no puede ser lo mío, o sea, yo necesito algo más, necesito el espacio del quirófano, hacer cosas, sentir como otro tipo de ambiente. Y justamente en el internado conocí a 3 neurocirujanos que me apoyaron, o sea, yo les pedía permiso de entrar a sus cirugías y era como que sí, adelante. Entonces así comenzó a tomar un poquito más de forma mi gusto por la neurocirugía. Estando de posguardia, pues me quedaba a veces a entrar a cirugías de 8 horas, etcétera, pero no lo sentía tanto porque pues es algo que me gusta. Entonces ahí confirmé que era algo que quería y podía seguir haciendo por el resto de mi vida. Sabemos que en medicina se platica mucho sobre los congresos, talleres y cosas como por hacer más allá de lo curricular de las materias. Cuéntanos un poquito, ¿tú conoces más de esto? ¿Has participado? La verdad es que no es tan complicado, ya si lo ves con qué tanto tú lo quieres o qué tanto quieres tú ir formando tu currículum. Yo al menos en la investigación en la universidad no hice mucho, hice alguna que otra presentación de cartel en la universidad, pero a mí lo que me dio más el currículum fue ir buscando esto como de los grupos estudiantiles. Yo estuve mucho tiempo siendo miembro de Mission Brain WAG y la verdad es que ahí fue mi oportunidad de crecimiento, fue donde pude hacer muchísimas cosas. La universidad obviamente también tuvo el apoyo, pero creo que al menos en mi caso fue muchísimo de Mission Brain, me dio muchísimas oportunidades, en especial de hacer networking y poder tener contactos con personas incluso de otros países que me pueden contar incluso su experiencia de cómo es la medicina en su país, de cómo es la medicina, por ejemplo, para el servicio social. También tuve una persona, un contacto ahí de que me recomendó hacerlo en el instituto, me explicó de cómo lo hizo él, con quién estuvo. Entonces yo siento que parte de eso del currículum es ir haciendo conectes. Mission Brain también tiene la parte académica de investigación, entonces sí existen esas oportunidades, pero qué tanto tú quieres tomar esas oportunidades y hacia qué dirigirlo. Mencionaste a Mission Brain, cuéntanos un poquito cómo llegaste ahí, porque sabemos que fuiste su directora. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo entraste al grupo? ¿Cómo alguien más podría llegar a hacerlo? La verdad es que es muy sencillo, el chapter está abiertamente en la universidad, ahorita ya es como que más común que haya más clubes estudiantiles, Mission Brain WAG es uno de ellos, y abren su convocatoria casi al principio de cada semestre, a lo mejor una semana antes, una semana después. El chiste es que pueden ir buscando qué chapters, o al menos en Mission Brain, cuando abren las convocatorias, tienen sus redes sociales, entonces también por ahí es un medio de comunicación en donde pueden encontrar toda esa información. Fue ese mismo proceso que hice, busqué redes sociales, más o menos qué era Mission Brain. La verdad es que yo no sabía que era parte de la fundación que tiene Dr. Q, pero cuando supe esa información fue como que yo me inscribo, yo quiero ser parte de este club. Y ya poco a poco pues me iba involucrando en las actividades, conocí a la mesa directiva que estaba en ese momento, y pues obviamente muchos pues ya tienen que irse al internado, tienen que irse al servicio, van dejando sus plazas, o por cierto X o Y cosa, pues dejan el puesto que tienen como su director, etcétera. Y pues yo dije, bueno, pues yo puedo aplicar, me gusta mucho como la parte académica, entonces pues vea qué le puedo aportar al chapter. Y pues total que me entrevistan, envío mi currículum y todo, y me dicen, no, pues la verdad es que sí nos gustaría que fueras parte de la mesa directiva. Y ya es cuando quedo, y ahí me empiezo a involucrar bueno, me habían dicho que si quería ser directora del departamento de academia, pero pues yo en ese entonces tenía como otras prioridades también, no solamente me involucraron en el chapter. Entonces yo dije, para no quedarles mal, sé mis limitaciones, entonces yo prefiero una subdirección, que igual es trabajar en equipo con el que quede director de academia, ¿no? Y pues así surgió, fui parte de eso, y hasta ahorita pues les sigo apoyando en lo que pueda. ¿Y qué le recomendarías a alguien que también está interesado en entrar en estos grupos de interés?
Pues lo que les recomendaría es que siempre busquen la oportunidad, estén al pendiente de las convocatorias. Hay muchísimas actividades que tienen sin siquiera, o si se les pasó el aplicar para ser miembro. Mission Brain, tanto el chapter de la UAG como los diferentes chapters, tienen muchas actividades que son abiertas a cualquier público, entonces pues es simplemente estar al pendiente y empezarse a involucrar. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué hábitos en ti formaste para poder llegar a ser algo? Bueno, yo creo que entre hábitos fue siempre que me gusta ser disciplinada u organizada, y en cuanto a cómo le pueden hacer, Mission Brain me dio muchísimas oportunidades. Igual la universidad es muy accesible en dar oportunidades de tengo una idea, te la platico y te apoyo. Entonces este chance yo siento que en cualquier universidad lo puedes tener si la buscas. Hubo grandes cosas que hicimos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de colaborar con el chapter de Humanitas de Italia. Me parece que fue como por 2023 que hubo una niña que se llama Ana Guerra, que también es una inspiración para mí. Fue pasante también del Instituto de Neuro. Y ella tuvo la idea de que, oigan, es que yo quiero hacer una colaboración con este chapter y hay que ver la manera en que ellos pudieran venir o nosotros vamos. Entonces se creó la idea, organizamos una semana en que se dieron consultas gratis a pacientes o personas que no tienen los recursos suficientes para pagar ese tipo de consultas de especialidad. Les regalamos medicinas, manómetros, etcétera, que por patrocinador, bueno, buscamos los patrocinadores, se los pudimos dar a toda esta gente que acude a las consultas. Hubo esta parte también de dinámicas de ir a hacer le pusimos el Tapatío Tour, de ir a Tequila, de ir a este tipo de cosas para crear la convivencia y pues que iniciar y cerrar una semana bastante productiva. Siguiendo con esto de la medicina, ¿qué harías tú diferente al iniciar en la carrera? ¿Qué le dirías a tu yo recién iniciando la carrera? ¿O tal vez también te unirías un poco antes al chapter? Yo creo que es más encaminado a mi estilo de vida que llevaba, porque obviamente entras a medicina, te das cuenta que el ambiente es muy competitivo. Entonces yo creo que lo hubiera tomado más con calma, me hubiera puesto más prioridad a mí, o sea, en cómo iba sintiendo las cosas, que ir comprendiendo que mi método de estudio a lo mejor que tenía en la prepa ya no va a ser el mismo para la universidad, que reprobar está bien, que no significa que no te puedas recuperar de ahí, que pues cuando yo empecé, digamos en mi tiempo de la UNAM, pues no existía esto de los chapters. Fue hasta que me hice el cambio a la Universidad de Guadalajara que descubrí que estaban estos chapters, y la verdad es que yo en cuanto descubrí los chapters me uní, no fue como que tuviera que esperar un tiempo, sino que lo descubrí y dije, es Dr. Q, entonces me uní. Entonces por esta parte siento que no tengo ningún remordimiento, pero sí a lo mejor de que al principio era muy exigente conmigo misma, y la verdad no, ya después encontré el balance entre todo y dije, a lo mejor no voy a hacer la mejor, pero pues estoy bien conmigo, estoy haciendo pues también lo que me gusta. Encontrar un balance. Exactamente. Y de tus primeros años que estuviste aquí en la UNAM y luego pasaste a la UAG, ¿tú qué ves de diferencia? ¿Qué nos puedes platicar de las diferencias entre estas dos universidades? Pues sí hay varias, espero que nadie salga atacado aquí, pero por ejemplo en mi tiempo que estuve en la UNAM yo sentía que el ambiente siempre fue muy competitivo, como por ejemplo yo tengo una tarea y la otra persona tuvo algún percance o X cosa, se enfermó, que el abuelito o X cosa, y por alguna razón no pudo llegar a hacer esa tarea o no pudo llegar no sé, a conectarse a tal examen, y es como que yo que sí lo puedo compartir, o a lo mejor le paso mi trabajo al fin, que pues es una tarea, nada más que pues, le cambia el nombre, le cambia algunas cosillas, pero pues que también tenga oportunidad de entregar las cosas. Siento que ese ambiente era mucho, no sé si sigue siendo, pero que ese ambiente existía mucho al menos en UNAM. Cuando hago el cambio es como que nadie es así. Había mucha preocupación por esa parte, o por ejemplo de que se te pasaba a hacer una tarea, ay, no te preocupes, yo te la paso, o sea, como que había esa disponibilidad para estudiar, era como que, ay, pues no te preocupes, nosotros hay que juntarnos en equipo, por ejemplo, si a ti se te da hacer apuntes, pues tú haz apuntes, al menos con el grupo de estudio que yo tuve en la universidad,
éramos 6 niñas que, por ejemplo, 2 hacían apuntes porque ese era su método de estudio. Yo siempre usé Anquis, entonces yo era como que, pues yo hago el banco de Anquis, y otras eran como que hacían otro tipo de cosas. Y cuando nos juntábamos era como que, ok, yo te paso mis apuntes, yo te paso mis Anquis, el chiste es que tengas material de estudio, y unos días antes del examen nos juntamos, platicamos, resolvemos casos. Y así era un ambiente muy padre porque pues te ibas al cafecito y un ambiente más ameno. Creo que sí ha cambiado mucho para bien, al menos a mí como estudiante me ha tocado algo bastante diferente. Más calmado, sigue siendo competitivo, pero sí nos ayudamos entre todos. Sí, creo que con el tiempo ya cambió muchísimo la NOL. Espero yo que para muy bien. Y en cuanto a esto que nos mencionas de las Anquis y los grupos de estudio, ¿tú crees que sí nos llegan a funcionar para poder estudiar mejor? Sí, claro. Por ejemplo, como te decía, mi método de estudio siempre fue mucho de Anquis. Lo que yo captaba de las clases, obviamente ponía atención a las clases. Casi nunca que yo recuerde hice apuntes, pero mi método de estudio era repetición, y Anquis pues es la verdad una muy buena herramienta. Y lo que se me llegaba a pasar en clases, o que a lo mejor para resolver antes de las Anquis leía los apuntes de mis amigas. Entonces los apuntes me ayudaban porque utilizan también como un código de colores de qué es importante, o esto es clínico, esto es tratamiento. Entonces toda esa parte también como que mi propio cerebro se acostumbró a que este es tu método de estudio, y ya a la hora de integrarlo siento que estaba muy familiarizado con todo, y a la hora del examen ya no se me hacía tan, pues no difícil. Yo lo comparto de que yo creo que nunca me desvelé para estudiar en algún examen, porque utilizaba este método de que, o sea, yo me enfoco nada más en hacer Anquis, y tengo otros recursos que sé que mis demás amigas me van a proporcionar, y yo les voy a proporcionar otro, que es tú estudia de lo que te funcione, a tu método y a tu ritmo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Paz Terrazas. Como tal, yo soy representante de este grupo estudiantil que se llama Saint Chapter México. Ahorita ya hablamos sobre tu trayectoria académica, justamente. Me gustaría hablar sobre tu servicio social. Para llegar a ser doctor, uno tiene que pasar pues por algunos 2 años que es en la universidad, otros años en ciclos clínicos, y luego viene la otra cosa que se llama internado y servicio social. Yo quiero saber tú dónde hiciste el servicio social y también el internado. Bueno, mi internado médico de pregrado lo hice en el Hospital Aranda de la Parra, que está en León, Guanajuato. Ese hospital, la verdad es que sí me dio bastante oportunidad en cuanto al hecho de que pues como no hay residentes, yo tenía pues entre la obligación y la oportunidad de hacer todo lo que es papelería, conocer bien al paciente desde su ingreso. Si iba a pasar a cirugía, pues me tocaba a lo mejor entrar a su cirugía y ver su desenlace en recuperación, en el evento postquirúrgico, o ver la evolución de su enfermedad. La verdad es que yo digo, fue un año muy pesado que como quiera creo yo que sí lo pude saber llevar, pero también fue una oportunidad muy grande porque ahí conocí a 3 neurocirujanos que yo estimo mucho y los considero pues también muy mis maestros. Uno de ellos es neurocirujano oncólogo, también de columna, otro es neurocirujano pediatra, y el otro doctor pues es neurocirujano, pero también por los años de experiencia que lleva, la verdad es que me dieron la oportunidad de aprender muchísimo de ellos. Hasta el momento yo entrando al servicio social no pasaron yo creo que ni 3 meses y yo regresé una semana de mis vacaciones que pedí a volver a visitarlos, de que, oiga doctor, ¿puedo volver a entrar a su cirugía? Sí, claramente. Entonces, como que este ambiente del internado te abre muchos caminos y creces, creo yo que sí creces mucho en cuanto a persona, etc. Y fue ahí también cuando me decidí que neurocirugía es lo que quiero. Y para el servicio social, ¿cómo le hice? Fue a base de una recomendación. Yo estaba buscando en dónde hacer mi servicio social porque la verdad no era mi intención irme como a un pueblito. Yo quería hacer algo más, quería hacer investigación, aumentar mi currículum, porque en la universidad como tal no hice mucha investigación, y para pues la especialidad que quiero sé que importa muchísimo, ¿no? Hacer investigación, publicar tiene mucho peso. Entonces a quien le pregunto fue justamente a una persona que conocí en Mission Brain, se llama Juan Pablo Navarro, que ahorita está haciendo research en Mayo Clinic con el Dr. Q. Y a él le pregunté, oye, ¿cómo le hiciste? Sabía que estaba haciendo, o que hizo su servicio social en el instituto. Entonces le pregunté, oye, ¿con quién aplicaste? Y ella me dijo, no, pues yo que estuve de pasante con el doctor Edgar Natal en neurocirugía vascular. Muy padre el servicio, la verdad es que es una buena persona.
persona, doctor, un maestro, etcétera. Y dije, pues le puedo escribir. Y me dice, escríbele, pásale tu currículum y ya pues tú sigue insistiendo. Para esto creo que yo tenía como 6 meses en el internado, entonces todavía me faltaban 6 meses para ver todo lo del servicio y muchas de las convocatorias incluso que abre la universidad o como estas son las modalidades que tiene disponible, y ya iba como que un paso siempre adelante de que pues yo mínimo ya le voy a escribir al doctor y que sepa de mí. Y ya pues así le escribí a través de su correo, le envié mi currículum y me dicen como que oye, pues es que también va a venir una niña como que iniciaba en el periodo de febrero y ella creo que va a abrir el convenio, porque para hacer investigación a ella en las modalidades puedes hacerlo por medio de ciclos o por medio de vinculación. La modalidad en la que estoy pues es vinculación, pero creo que ya tanto para ciclos como para vinculación te piden un convenio por ya temas más de administrativos o legales. Y total que para mí fue como que ok, si ella abre el convenio que tiene validación de 1 año, pues para mí ya no me tocaría hacer como que todo este proceso de estar al pendiente con la universidad, como el proceso del convenio, etc. Entonces para mí nada más fue contactar al doctor, que me aceptara, estar en contacto directo porque me pasó el número de unos pacientes en ese entonces. Yo estaba en contacto con la pasante que oye, como mi proceso, si es mucho de estar ahí insistente hasta que lo logres. Y al menos ese fue mi proceso. Yo no fue como que pidiera una lista de a ver qué doctores, su currículum, sino que fue más por recomendación. Y yo dije, bueno, neurocirugía vascular también se me hace una de las especialidades más bonitas, más con muchísima destreza, más elegantes incluso. Entonces, pues yo quería ver ese tipo de procedimientos, aprender ese tipo de procedimientos. Y pues el doctor Natar tiene un currículum de muchísima experiencia, muchísima trayectoria. Entonces era una oportunidad bastante grande, la tomé y pues ese fue mi proceso. Siento yo que fue bastante fácil, no sé si así parezca o si así lo haya sido, pero pues también siento que es también mucho de que tú lo busques, porque por ejemplo yo fui muy insistente. Estando en el internado sé que es bastante difícil en que ya se te pasó de que estás de guardia, al día siguiente sientes que no descansaste nada y otra vez estás de guardia. Entonces ese tipo de pasos o de convocatorias que tienes tanto periodo para poder hacer todos tus trámites se te pueden pasar y perderte una muy buena oportunidad como es hacer tu servicio social en el instituto. Si es estar muy al pendiente, a pesar de todo lo que tengas de tus pendientes, por ejemplo en el internado, a pesar del cansancio y todo eso, estar al pendiente de todo esto, siento que es un mini sacrificio a lo mejor, pero que al final vas a hacer algo bueno, algo muy, no sé cómo decirlo, muy provechoso. Justo como mencionas, yo hice mi internado igualmente en un hospital privado. Yo creo que la parte del trato a una persona, a un paciente, el trato a un doctor, a lo mejor se fortalece más en un hospital privado. Y creo que incluso, por fortuna de estar en un hospital privado, es que hay gran diversidad de procedimientos, no solamente los procedimientos que a lo mejor en mayor proporción existen día a día, ¿no? Como son los procedimientos de neurocirugía. Y obviamente la carga de doctores que se encuentran con gran renombre es bastante placentero, ¿no? En servicio social yo lo hice en terapia endovascular, igualmente en el Instituto Nacional de Neurología. Entonces, pues justamente yo entré por vinculación. Igual por parte de la UNAM existe investigación que está avalada por la CIFRUS como tal, y vinculación, que es un poquito más sencillo. Yo lo hice por vinculación y estuve en el servicio de terapia endovascular neurológica. Justamente llevábamos muchas sesiones académicas para ver casos con ustedes, ¿no? Y algo que yo te quería preguntar es, por ejemplo, ¿solamente hablaste con el doctor Natal o hablaste con algunos otros doctores? ¿Cómo estabas a lo mejor segura que te iban a aceptar, no? Bueno, segura de que me iban a aceptar no estaba, porque obviamente sé que hay muchísimas personas que tienen a lo mejor mucho más currículum que yo, etcétera, pero el hecho de a lo mejor mencionar de que era parte de la UAG,
porque el doctor resulta que también es de Guadalajara, creo que no es de la UAG, pero pues también es de Guadalajara. Mencioné que quien me lo recomendó había sido el doctor Juan Pablo Navarro, y hasta donde entiendo se tienen mucho cariño y estimación, entonces creo que puede que esa parte me haya dado un punto en mi favor, no estoy segura, pero como digo, esto de haber hecho networking, de haber tenido recomendaciones antes, es como que, ok, no tenía ninguna expectativa del servicio, porque la verdad tampoco fue como que yo preguntara qué se hacía en ese servicio, simplemente fue como que yo quiero estar ahí, y si me dijeron que ahí es un buen lugar, yo ahí quiero estar. Jamás lo dudé, ni fue mi intención como preguntar a otras personas. Bueno, ya nos mencionaste que estabas en el servicio de neurocirugía vascular. ¿Puedes contarnos cómo fue tu primer mes? ¿Cómo te acoplaste? Como mencionas, creo que no nos mencionan como de manera global qué es lo que se hace en el servicio social. Cada departamento es distinto. Y bueno, ¿cómo fue tu primer mes? ¿Cómo te acoplaste? ¿Qué hacías? Bueno, al menos en neurocirugía vascular, y como tú mencionas, cada servicio es diferente, incluso en la misma área de neurocirugía, cada servicio tiene su propio estilo, sus diferentes actividades. Mi horario se supone que es de 8 a 5 de la tarde, pero una vez entrando al servicio, en el primer mes fue como que, o sea, sí, este es su horario, pero puede llegar a extenderse, a lo mejor te quedas a una cirugía de urgencia y estás de apoyo con el doctor. Eso sí, como pasante jamás te lavas como para entrar al quirófano, algo que ya estaba acostumbrada en el internado. Es nada más como un observership. Hay días de consulta que son todos los lunes, tú llevas bitácoras como investigación. La verdad es que estar con el doctor Natalcio es una gran oportunidad, porque siempre está al pendiente desde lo más mínimo, que es como él aprueba si las bases, como las variables que se van a integrar para una idea están bien, él te va guiando. Incluso para llenarlas, yo hubo una ocasión en que los primeros meses me senté con él a llenar paciente por paciente una base que es pues, esa información que él guarda de sus pacientes para un protocolo que teníamos. Y así es él, como que es muy meticuloso, entonces te lleva mucho de la mano en cuanto a dónde la quieres meter, te da revisión tras revisión, no, pues cámbiale esto, mejora esto, y ya hasta el punto de que vas a enviar algún artículo o lo que quieras enviar para publicarse, pues él siempre le da el visto bueno a esta parte, lo cual considero que es muy bueno, porque he visto como que en otros servicios esta parte no está tan presente, de que a lo mejor todos los doctores que están ahí también son gente muy ocupada, y a lo mejor esta parte como de dedicarlo ciertamente a checar protocolo paso por paso, siento que a lo mejor, no digo que no lo hagan, pero que sí toma un poquito más tiempo por la agenda de cada doctor, que sí va a tomar un poquito de más tiempo en que tu trabajo salga, porque he conocido incluso gente que de un trabajo se tardó todo su año de servicio social, de que desde llenar la base, que te revisen que sí esté bien la base, que todo coincida, y luego para escribir el paper y todo esto, pues ya se llevaron el año de servicio. Entonces yo creo que en el servicio en donde estoy sí me ha dado la oportunidad de ir creciendo, de ir formando también mi currículum. Tengo la oportunidad de bajar a cirugías, porque también sé que otros servicios, a pesar de que es neurocirugía, no bajan como tal a quirófano. Entonces creo yo que estoy muy a gusto con mi servicio por esa parte. Dora, yo te quería preguntar, a esas personas que a lo mejor no se quieren adentrar al área de la investigación, desde la publicación de un caso clínico, la presentación de un caso clínico, la elaboración de un cartel, un metaanálisis, etcétera, cualquier research, ¿tú cómo les aconsejas a estos chicos para que inicien el área de la investigación? Yo creo que aunque no te guste la investigación, ya es algo que se requiere, porque hay mucha competencia básica para todas las especialidades, y la investigación es clave también para poder elegir plaza o la especialidad. Entonces, aunque no te guste y estés en la universidad y digas, ay, tengo mucho tiempo, la verdad es que creo que en cuanto inicias la universidad, sí tienes que empezar a adentrarte un poquito a toda esta área de investigación, porque es necesaria. Ya no es ni siquiera darte el lujo de, es que yo no quiero hacer investigación, sino que ya es algo necesario.
si eres una persona que apenas está como que viendo qué rollo, que no sabe por dónde iniciar, yo recomiendo mucho que busquen a un tutor, a una persona que ya tiene proyectos de investigación, a lo mejor en un área que a ti te interese. En las universidades siempre va a haber alguna persona, algún doctor que esté involucrado en ese tipo de investigaciones. Entonces puedes preguntar qué doctores están involucrados en investigación, acercarte al doctor, preguntarle qué proyectos tiene, si hay alguno de tu interés, adelante, y si no, pues mínimo para irte adentrando un poquito más en este área. Pero yo creo que es importante. Si no tienes todavía como la confianza de ir a acercarte a un doctor, a lo mejor puedes en un mini congresito, llevar un cartel. También si te da pena como acercarte a un doctor o ir a buscarlo, debe de haber compañeros también en la misma universidad que ya hagan investigación. Entonces acercarse a ese tipo de compañeros, recibir consejos, pedirles consejos o de que, oye, tú estás involucrado en alguno de estos, puedes acercarme, hacer networking también en esa área, irte involucrando un poquito más, porque pues sí, como dije, ya es necesaria la investigación. Justamente lo que mencionas es muy importante. Yo creo que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tiene unos excelentes doctores, unos impresionantes doctores y con un gran currículum. Algo que recuerdo es que en el servicio social mencionaron, los residentes, los inscritos, que todos tienen ya investigación, algo publicado, ¿no? Entonces, creo que estos doctores siempre están muy abiertos a compartir su información si vas y les preguntas, obviamente de la mejor manera. E igualmente hay muchos compañeros, tanto de tu universidad como de la nuestra, que pues todos estamos enterados de estos nuevos avances que tenemos que tener investigación, ¿no? Yo recomiendo que, si a lo mejor en ciclos clínicos al inicio o en el internado no tienen investigación, no se preocupen, ¿no? Busquen un servicio social que les acerque al área de investigación, de información que a ti te interese, y una vez estando allá, busca la manera de hacer un paper, un cartel, conocer a algún doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ir cerrando, me gustaría hacerte unas cuantas preguntitas rápidas de reflexión. Entonces, ¿tú qué habilidades clínicas sientes que han mejorado o que han explotado ahorita que estás en tu servicio social? Bueno, como habilidades clínicas, a lo mejor sería conocer un poquito más sobre los pacientes. Estoy en neurocirugía vascular y ahí yo creo que ha sido más el conocimiento desde cómo llega el paciente con algo de vascular, cómo son los abordajes en quirófano y también en el postoperatorio, porque creo que muchas veces, o al menos en el internado, sí me tocaba conocer a los pacientes desde que llegaban, su ingreso. A mí me tocaba hacer historias clínicas, toda la papelería. A las cirugías, pues sí era mi voluntad y me dejaban, pues me metí en las cirugías. Y en el postoperatorio pues también estaba padre, porque los veía un ratito, al menos en su estancia corta, pero ya al mes, a los 2 meses, en 3 meses, que ya es el seguimiento en consulta, pues yo ya no sabía mucho de ese paciente. Entonces acá en el instituto yo creo que me abrió mucho el panorama de que, por ejemplo, simplemente hacer una craniotomía, hacer ese tipo de abordaje, pues al paciente también le va a causar molestias que a lo mejor no se le quitan. Y eso en el internado no lo pude ver o no lo pude corroborar, porque pues no tenía el seguimiento en consulta externa. Y acá sí son, o a lo mejor en su seguimiento de cómo vamos mejorando, que a lo mejor tuvo algún déficit por la patología o por consecuencia del abordaje que tuvo, al menos quirúrgicamente, pero que en su evolución, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, a lo mejor ese déficit se corrigió. Y yo creo que eso está muy padre verlo en el seguimiento, en consulta, en neurocirugía, pues ves todos los abordajes.
en las sesiones clínicas, al menos en el instituto, son muy académicas porque hay una sesión que es de bibliográfica, que los residentes exponen pues artículos, los explican, hacen el análisis, se hace una discusión entre los doctores adscritos, bueno, entre todos los asistentes, y hay una sesión en los viernes que son los casos clínicos que van a operar las respectivas especialidades. Y yo creo que también es muy llamativo porque ves casos de epilepsia, de onco, de base de cráneo, de neurocirugía vascular, y creo que eso me ha abierto un panorama todavía más amplio de que a lo mejor yo sé que quiero neurocirugía, pero ahora qué especialidad me está llamando más la atención, vascular me gusta o no, me llama alguna otra pues especialidad a lo mejor. Se ha abierto un panorama muy grande, yo creo, el haber hecho el servicio ahí. Sí, algo muy interesante es que es muy académico. Cuando estaba en terapia endovascular existe algo actualmente que se llama sesiones colegiadas, donde un caso clínico de una persona lo llevan a distintos servicios involucrados que abordan tal magnitud, tal enfermedad, ¿no? Entonces tú llegas a ver que no solamente es un servicio, sino que es algo multidisciplinario, donde intentan darle lo mejor al paciente, a la persona, para que él tenga un funcionamiento óptimo a lo largo de su vida, ¿no? Que tenga una calidad de vida lo más óptima posible. Y bueno, yo quería como tal pedirte un consejo para esos chicos que a lo mejor tengan ilusión en ti, ese doctor que está contigo en la residencia, ese doctor que está como adscrito, que a lo mejor también son tus ilusiones. ¿Qué recomendación le das a esa persona que a lo mejor te hubiera gustado que te hubieran dado como consejo? Pues como consejo lo mejor es que sigan explorando si no están seguros de pues, qué especialidad. Primero siempre es tener en mente que vas a ser médico general, y con base a eso pues obviamente vas explorando qué te gusta neuro, te gusta cardio, te gusta nefro, por ejemplo. Entonces es irte acercando poco a poquito, si de plano es lo que te gusta. En el internado te vas a dar cuenta de muchas cosas, como por ejemplo a mí lo que me pasó, que me gustaba neuro, pero pues no sabía si quería clínico o quirúrgico, y en el internado fue como que 100% quirúrgico. Pues calidad de vida también. Sí, obviamente tener el deseo de ser un especialista, etcétera, es lo que puede estar, pero mantenerlo y decir voy a hacer esto, pues es complicado. A lo mejor va a haber un punto en que, bueno, porque he conocido gente que dice 100% quiero ser neurocirujano, bueno, al menos en esta área, y de repente llegan al internado, al servicio, y en algún punto de su vida dicen es que creo que no es para mí, pero no porque no me guste, sino porque no es el estilo de vida que quiero para mí. Entonces es ir buscando, experimentando, que si de repente cambias este tipo de decisión, pues no está mal, porque al final de cuentas quien va a ejercer y quien está pues viviendo todo eres tú, no son las demás personas. Entonces como tal yo digo, tampoco es presionarte, es tener un equilibrio, porque obviamente pues medicina no es todo. Hay diferentes ámbitos, tienes a tu familia, tienes amigos que también son importantes. El cuidar de ti también es sumamente importante. Entonces, por esta parte es el consejo que yo le podría decir a mi yo del pasado, a lo mejor que pues tuve la oportunidad de retomar un camino diferente con lo que yo inicié. Entonces, esa sería mi recomendación. ¿Ahora dudaste de ti en algún momento que neurocirugía era para ti? Sí, de hecho sí hubo varios momentos en que lo dudé, pero no tanto porque dijera que no me gusta neurocirugía o que no me gustan las neurociencias, sino más bien por el tiempo, porque obviamente es una de las especialidades que más demanda y que más tiempo requiere de ti en todo, ¿no? En todos los ámbitos, involucra también hacer varios sacrificios, y yo creo que fue más por el tiempo que toma esto, qué sacrificios estoy dispuesta a hacer para poder ejercer como neurocirujano. Y pues yo creo que ha sido más que nada eso, y también por la parte que pues tengo 28 años y
tengo compañeros más jóvenes que están en el servicio social al igual que yo, pero también hay compañeros que pues desde la secundaria éramos la misma generación, ahorita ya se están casando, están teniendo hijos, están teniendo una casa, tienen un empleo estable y pues yo sigo siendo estudiante. Entonces toda esa parte como que ha sido lo que me ha hecho dudar, no tanto por la parte en que no quiera hacer neurocirugía. Algo que me mencionaba mi padre, que tú mencionas, es medicina suele ser diferente a las demás en el sentido de que un ingreso, propiamente dicho, empieza a llegar cuando uno termina de estudiar. Entonces, dependiendo lo que uno, a donde quiera llegar, no quiero mencionar que solamente sea medicina, sino que a lo mejor una especialidad, una maestría, una subespecialidad, un fellow, lo que sea, uno suele terminar más tarde y tus amigos empiezan a ganar dinero, empiezan a ganar un ingreso y tú los empiezas a ver que a lo mejor se pueden ir de viaje, a lo mejor pueden salir, a lo mejor de la nada pues uno tiene que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, algo que a mí me mencionaron era que no te claves ahorita por lo que está sucediendo, recuerda a dónde quieres llegar y si es algo que tú quieres llegar, pues tienes que recordar y pensar cuánto estoy dispuesto a lograr este objetivo, cuánto quiero dejar para llegar, porque pues el camino a la gloria va a ser difícil, ¿no? Y algo que conforme vas caminando te vas dando cuenta que a lo mejor no es tan difícil porque alguien más lo logró, ¿no? Entonces, pues esa inspiración que a lo mejor tú no conoces de ti, muchas personas lo ven. Entonces me ha impresionado esa parte que a muchas personas impresionas conforme tú estás avanzando. Entonces es importante creer en ti y creer en lo que quieres y en lo que vas a hacer, porque tienes que cumplir ciertos criterios para llegar a donde quieres estar, ¿no? Y bueno, Dora, quiero agradecerte mucho por estar aquí. Quiero agradecer mucho a la doctora Mónica, que está a cargo del grupo estudiantil Mission Brain en la Universidad Autónoma de Guadalajara, por aconsejarme cómo abordar este podcast. Zain, quiero darle muchas las gracias por su apoyo. Muchas gracias a ustedes, chicos. No sé si tú quieras decir algo más. Pues les quiero dar muchas gracias a todo el equipo, la verdad es que son personas increíbles y gracias por la oportunidad, que a pesar de que no nos conocemos en persona, gracias por la confianza y por haber buscado este espacio para yo por contar mi historia prácticamente, cómo me ha ido, y si tienen alguna duda pues no duden en contactarme, algún consejo, etcétera. Yo estoy 100% abierta y